La pérdida de un ser amado puede ser demasiado difícil de superar. Nos golpea en lo más hondo. La muerte de nuestros mayores, aunque dolorosa, podemos verlo como ley de vida, pero la de los niños no. Esta historia sorprendente comenzó con la desesperación de un padre, un renombrado oficial de infantería, Mario Lombardo, el hombre que hizo de su hija la momia más bella del mundo. Rosalía Lombardo fue una niña de origen siciliano que falleció a la edad de 2 años, consecuencia de una neumonía, un 6 de diciembre de 1920, hace ya un siglo. Después de la muerte de Rosalía, su papá decidió embalsamar su cuerpo y así preservarla para siempre. Pero, ¿qué es el embalsamamiento? El embalsamamiento es una práctica cuyo objetivo es preservar un cadáver de la putrefacción. Ha tenido un papel importantísimo en la historia de la humanidad, bien por motivos religiosos o culturales. El trabajo en embalsamamiento fue tan sorprendente a Rosalía que en 1995, al ser descubierta, Rosalía conservaba un aspecto de estar durmiendo a pesar de haber estado casi un siglo en las catacumbas de Palermo. En el siglo XVI, la Orden de los Hermanos Menores Capuchinos de Palermo se enfrentó a un gran problema. Su cementerio estaba completo y ya no podían enterrar a nadie más. Para solucionar este grave problema, los monjes decidieron construir una cripta debajo del monasterio. En 1599, la cripta ya estaba construida y albergaba los primeros cuerpos embalsamados. Las catacumbas eran principalmente reservadas para los monjes, pero sin embargo, con los siglos muchos aristócratas también pudieron descansar en esa cripta, desde profesionistas hasta princesas y reyes y familias enteras de la alta sociedad. En diciembre de 1920, el cuerpo de Rosalía Lombardo terminó siendo uno de los últimos cuerpos en entrar a los túneles de las catacumbas, convirtiéndose allí su morada. Rosalía se convertiría en la figura más famosa y también la más misteriosa de Palermo. El gran misterio comenzó cuando Mario Lombardo, padre de Rosalía, al verse destrozado por la muerte de su hija, se dirigió a un amigo de la familia y pensó que solo embalsamarla podía salvar la vida de su querida hija y preservar su memoria e incluso su cuerpo. Fue entonces cuando se puso en contacto con Alfredo Salafia, un hombre de reconocido prestigio en la práctica de embalsamamiento en todo el mundo, y de esa manera quiso saber si el estado de su hija podía ser preservado en un estado natural. Alfredo Salafia fue un renombrado profesor de química de Sicilia, Italia, y también un notable embalsamador y taxidermia a principios del siglo XX. En diciembre de 1920 recibe una petición de un padre que estaba atravesando un dolor inmenso por la pérdida de su hija, Rosalía Lombardo. Salafia nunca se imaginó que sus avanzadas técnicas crearían un áurea de misterio con su fórmula que logró preservar a la momia más bella del mundo. Salafia, cuando tenía 64 años, se llevó el secreto de la momia perfecta a la tumba debido a un infarto. Unos 75 años después de su muerte de Salafia, un antropólogo italiano de Palermo logró descifrar el secreto. La realidad es que Alfredo Salafia era un innovador en su área y usó técnicas para eliminar del cadáver a las bacterias y otros componentes químicos que son los causantes de la descomposición. Salafia drenó toda la sangre de la pequeña y luego la sustituyó con una mezcla de formol, alcohol, zinc y ácido salicílico. Esta mezcla logró conservar a los órganos internos y externos de la pequeña Rosalía totalmente intactos. Incluso en la actualidad su piel luce tersa y se ve suave al tacto. El cuerpo de Rosalía guarda un misterio. Durante muchos años, diversos visitantes fueron testigos de cómo abría los ojos, miraba y los volvía a cerrar. Algunos hablan de un extraño fenómeno, otros creen que se trata de un milagro. Los más espirituales dicen que Rosalía aún está ahí, encerrada dentro de su cuerpo. Lo cierto es que no hay una respuesta concreta.
Todo el mundo desea escaparle a la muerte, sin importar si eres hombre, mujer, animal, vegetal, hongo, etc. Hay dos constantes que te unen al resto de los seres vivos del universo conocido. Naciste y un día te vas a morir. Y no es una metáfora o romanticismo, es un hecho. ¿Tiene sentido preocuparse o deberíamos simplemente aceptarla? Si te ha gustado el video, házmelo saber con un pulgar arriba. Déjame tu opinión en la caja de comentarios y suscríbete para más contenido. Me despido y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.